Warren Buffett, el mejor inversor de todos los tiempos, dice que la mayoría de las personas deberían invertir con fondos indexados. En otras palabras, él cree que todos deberíamos estar en vehículos de inversión de bajo coste que sigan un índice importante como el S&P 500 a partir de ETFs. Buffett ya se pronunció a favor de esta inversión pasiva en 1993. Al invertir periódicamente en un fondo indexado, por ejemplo, el inversor que no sabe nada en realidad puede superar a la mayoría de los profesionales de la inversión. Paradójicamente, cuando el dinero tonto reconoce sus limitaciones, deja de ser tonto. Y es que el apoyo de Buffett ante este tipo de inversión en índices se ha mantenido firme. Aquí está su opinión en 2020. Desde mi punto de vista, para la mayoría de las personas, lo mejor que se puede hacer es poseer el índice S&P 500. La gente intentará venderte otras cosas porque hay más dinero para ellos si lo hacen. Así que, ¿por qué Warren Buffett, uno de los mejores inversores de todos los tiempos que ha batido al índice S&P 500 durante décadas y que obviamente es un gestor activo, está recomendando la inversión pasiva? Antes de responder a esta pregunta debemos remontarnos a la base de todo de esta situación, y es que mucha gente va ahorrando dinero mes a mes y tiene una cantidad importante ahorrada en el banco, pero son pocos los que realmente acaban entendiendo que dejando ese dinero inactivo en el banco va perdiendo poder adquisitivo y por lo tanto con el mismo dinero puedes comprar menos cosas a medida que pasa el tiempo. Los ahorros como porcentaje de la renta disponible están por debajo de la media desde 1990, a excepción de 2020 por las ayudas y los cheques, obviamente. De hecho, esto ya se ha corregido y actualmente está en el 4,8%. Así, la culpable de esta pérdida de poder adquisitivo es la inflación, que para los ahorradores como nosotros es la mayor enemiga, y por lo tanto debemos intentar defendernos a toda costa de ella, ya que por ejemplo aquí veis su efecto claramente a lo largo del tiempo. Un café valía 0,25 centavos en 1970 y ya en 2020 valía 1,59 dólares. La cuestión es que cuando una persona que ahorra se da cuenta de este concepto de inflación y de la pérdida de poder adquisitivo, tiene un abanico muy amplio de opciones en las cuales puede invertir, es decir, mover ese dinero, que es el segundo paso: primero ahorrar y después invertir. Y el principal objetivo a largo plazo, como comento, por lo menos es superar el 2% que se marca la Reserva Federal como inflación media. Por ello, en este vídeo quiero hablar de varias cosas. Analizar lo que comenta Buffett, que me parece muy interesante, y mostraros todas las ventajas y desventajas que existen en cada alternativa de inversión que tiene un inversor privado como nosotros, para comprobar finalmente por qué las acciones, que es el activo que vemos sobre todo en este canal, tiene un mejor comportamiento que los demás activos. Y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like para apoyar ya no solo el contenido y todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo, sino la comunidad que vamos creando entre todos, que ya llegamos a los 40.000 suscriptores, y muchos de vosotros sé que sois inversores particulares y vais creciendo con el canal. Punto número 1, empezamos por los productos bancarios. Como hemos dicho, el primer objetivo principal del inversor es cubrirse de la inflación, estar por encima de la inflación para primero no perder poder adquisitivo e incluso estar por encima para así tener un rendimiento real en sus inversiones. Históricamente, esta inflación en Estados Unidos y en Europa ha rondado el 2-3%. Pero, ¿cuál es el principal y gran problema de los depósitos a plazo fijo? Es que históricamente no han llegado a cubrir ese nivel de inflación y por lo tanto han rendido menos, así que nuestro tipo de interés real sería negativo, sobre todo después de 2009, que como vemos los tipos fueron muy manipulados y estaban en mínimos. Aquí también podemos observar los ingresos que han generado las cuentas de ahorro desde 1994 y vemos cómo hace más de una década que no superan las líneas azules que corresponden a la inflación. Ahora, sin embargo, viendo la gran subida de los tipos de interés y una desaceleración de la inflación, no me parece tampoco mala idea dejar nuestro dinero en efectivo en cuentas de ahorro, que ahora sí que están dando un 3-4%, por ejemplo en casos como cuando tenemos una cartera personal y vendemos acciones y mantenemos un efectivo temporal hasta que encontremos nuevas oportunidades. Una muy buena opción actualmente es la cuenta de ahorro, con la cual tienes dos tipos de planes de ahorro, uno diario y otro a largo plazo. En el plan de ahorro diario comenzarás a recibir intereses diarios desde el principio, un 2,5% anual en euros y un 3% anual en dólares. Esto lo podrás hacer sin límite en la cantidad máxima de depósito y tendrás una acumulación diaria de tus fondos, los cuales estarán disponibles en cualquier momento sin restricciones. Por otro lado, la cuenta de ahorro tiene el plan también a largo plazo, el cual ofrece tasas de interés más altas con depósitos a plazo fijo
fijo, generando hasta un 5,8% anual en dólares y hasta un 3,6% en euros. Al finalizar el plazo fijo, recibirás un retorno único de la cantidad invertida y los intereses acumulados. Este plan tampoco tiene límite en la cantidad máxima de dinero y puedes retirar el dinero anticipado sin penalizaciones para tu depósito inicial. Aquí te dejo una comparativa entre los dos planes para que veas cuál te puede interesar más. Esta cuenta solo se encuentra en el broker Freedom 24. Os dejaré el enlace aquí arriba y en la descripción para que os registréis de manera gratuita y tan solo en unos minutos si tenéis vuestro DNI y documentos a mano. Aún así, en el siguiente gráfico podemos ver el rendimiento que ha generado un dólar invertido en diferentes inversiones durante 200 años. Como se observa en el gráfico, las acciones han sido el activo estrella, seguidas de lejos por los bonos o letras del tesoro y después por el oro. Dicho esto, pasamos al punto número 2, que es la inversión en renta fija. Primero de todo, comentar que el mercado de renta fija también es un mercado más opaco y difícil para el inversor particular, aunque hoy en día sí que se pueden comprar bonos de manera fácil. Por lo tanto, tenemos esta alternativa que es la inversión en bonos, sobre todo gubernamentales, o letras del tesoro. Esta clase de inversiones sí que históricamente han conseguido, por lo menos, superar a la inflación por un poco, es decir, en torno a un 1-2% por encima de ese 2-3% que se marca de inflación media. Esto había sido así históricamente, pero como muchos inversores han comentado, por ejemplo Stanley Druckenmiller, desde 2008 todo ha cambiado debido a la intervención excesiva de los bancos centrales en el mercado de renta fija. Ya lo vemos en este gráfico. Así pues, los últimos 15 años el rendimiento de estos instrumentos lleva siendo inferior a la inflación. También cabe destacar que estos instrumentos suelen tener un riesgo añadido simplemente por la pérdida de poder adquisitivo que suponen. Y es que la economía se puede encontrar en dos tipos de escenarios. Uno, una época de inflación. Y dos, una época de deflación, es decir, de bajada continuada de los precios. Los bonos lo hacen bien en una época de deflación y ser prestamista es rentable porque a medida que bajan los precios y hay deflación, aumenta el valor real de tus intereses y del principal de tu deuda. Debido a que tú normalmente en un bono tienes un tipo de interés fijo, un cupón fijo, pues a medida que pasa el tiempo sigues recibiendo la misma cantidad de dinero, incluso cuando aumenta el valor real del dinero. De hecho, en este gráfico, en el cuadrante de abajo a la izquierda, que sería una época de bajo crecimiento y deflación, vemos como lo mejor que lo hace es el oro y los bonos a largo plazo. Sin embargo, la mala noticia aquí es que de los últimos 100 años solo ha habido 3 años de deflación, por lo tanto no es algo que aparezca de manera recurrente en los mercados por cómo está estipulado y estructurado el sistema. Y es que la inflación está hecha para que favorezca a los deudores y para penalizar a los ahorradores. Ya que, por ejemplo, si tienes una hipoteca de $100.000 a un tipo fijo del 1,5-2%, que es algo que se podía conseguir en 2020, y por lo tanto pagas siempre lo mismo, pero a medida que pasan los años, debido a la inflación, tu salario va subiendo acorde a esta inflación, por lo menos esto sería lo correcto, pues tú vas ganando poder adquisitivo frente a esa deuda, porque esa deuda sigue siendo de $100.000, pero a lo mejor tú ahora ya no cobras 25.000 anuales, sino que al cabo de 5 o 10 años cobras 30.000 o 35.000. Es decir, que para ti es más fácil repagar esa deuda a medida que pasa el tiempo. En cambio, esto es negativo para los ahorradores. Y se puede ver ejemplificado con los bonos del tesoro, ya que si compras un bono del estado que por ejemplo vale 10.000 euros o $10.000 y te da un tipo de interés fijo, sí que es cierto que a lo mejor consigues un 2% que equivale al ritmo de la inflación, pero después te van a devolver esos $10.000 o euros con los cuales tienes un poder de compra menor a lo que tenías hace 10 años cuando comenzaste esa inversión. Y esto nos lleva al punto número 3, que son las acciones. Y aquí quiero destacar la potencial diferencia que existe entre las acciones y los bonos del tesoro. Vamos a imaginar que descubrimos a Rafa Nadal en sus inicios y nos piden dinero prestado para financiar su carrera deportiva. A cambio recibiremos un interés obviamente alto porque Nadal está empezando y aún tiene mucho que demostrar, por lo tanto hay riesgo. Si invertimos 300.000 euros al 15% anual fijo durante 20 años, eso implica un beneficio al cabo de esos 20 años de casi 1 millón de euros. No está nada mal, pero imaginemos ahora que compramos acciones de Nadal al inicio de su carrera por 300.000 euros, que te dan el derecho al 15% de los beneficios que Nadal genere a lo largo de su trayectoria. Y actualmente se estima que Nadal ha generado 134 millones netos, por lo que un 15% serían 20 millones. Aquí podríamos ver ejemplificada la diferencia entre lo que es una acción y lo que son los bonos. Y es una de las claras razones por la que las acciones han dado un 9% a largo plazo, mientras que la renta fija ha dado mucho menos. Y por ello se demuestra que a largo plazo la acción es el activo más rentable.
ya que la renta fija acaba siendo una promesa de pago futura y no nos beneficiamos de la prosperidad económica que pueda generar ninguna empresa. En cambio, con las acciones nos podemos proteger de la inflación muy bien porque están produciendo bienes y servicios que la gente demanda. Eso sí, la inversión en acciones se puede hacer de diferentes formas y hay varias alternativas. Se puede hacer a partir de fondos de inversión, se puede hacer, como hemos dicho al principio, y de lo cual ahora hablaremos, que es la inversión pasiva, y por último, como yo hago, tener una cartera personal. Entonces, aquí, siguiendo lo que dice Warren Buffett y también basándome un poco en mi opinión, agruparía la inversión en fondos y la inversión pasiva en un mismo grupo porque creo que es un tipo de inversión que va dirigida a gente que sabe que tiene que invertir, que sabe que tiene que ahorrar e invertir, pero que no tiene tiempo para dedicar a sus propias inversiones y que por ello tiene que delegarlo de alguna forma. Y que además entiende que la renta variable es el activo que a corto plazo puede ser más volátil, pero que a largo plazo le puede dar el mejor resultado. Y esta es una de las razones principales por las que Warren Buffett recomienda esta inversión, ya que dice que la persona media debería invertir en una inversión pasiva debido a que no tiene conocimientos suficientes ni para invertir ni para batir el mercado, pero entiende que debe hacerlo de alguna forma. Entonces, ¿qué escoger? ¿Fondos o inversión pasiva? Sí que es cierto que hay muchos fondos, tanto americanos, españoles como de otros países, tanto bancarios como independientes, que no llegan a batir a los índices, ya que es una tarea difícil. Batir al mercado es el principal y el más difícil de los objetivos que tiene cualquier fondo de inversión activa, y es que los datos son claros. A corto plazo, en Estados Unidos son el 48% de los fondos los que ganan al mercado, pero a medida que nos alejamos, este dato va empeorando hasta llegar a los 15 años, cuando solo el 6% lo consigue. Y ya hemos visto que es cierto que en la última década la inversión pasiva lo ha hecho muy bien. Y aquí también debo destacar y detallar que esto es cierto, pero también remontémonos a los años 80 y 90, cuando la inversión pasiva no era un tema tan destacable y no lo hizo tan bien, y existieron muchos gestores que consiguieron batir al mercado. Fue una época dorada para muchos gestores activos. Por lo tanto, que esto lo haya hecho bien hasta ahora no quiere decir que en los próximos 15 años vaya a seguir esta tendencia, sino que imaginemos que entramos en un mercado bajista durante muchos años. Ahí sí que es verdad que hacer stock picking o escoger las inversiones como lo haría un fondo de inversión de 25 o 30 posiciones, pues puede generar alfa y puede batir al mercado a largo plazo. Y es que esto da mucho que hablar y podríamos hacer varios vídeos. La cuestión es que creo que Warren Buffett lo recomienda basándose en este aspecto de que el inversor medio no tiene ese conocimiento y que para él es lo más sencillo. Al final son fondos con bajos costes, fáciles de invertir, y estás básicamente siendo optimista y apostando a que la economía americana va a progresar y a seguir creciendo. Pero también es cierto que un fondo de inversión, a la misma vez, sobre todo fondos independientes, no es lo mismo para los bancarios, pues tienen un gestor detrás que ahora ya en los últimos años suelen ser gestores muy cercanos, que están en redes sociales, que hablan con el partícipe y en el cual puedes confiar y también observar su track record histórico para ver si realmente ha conseguido batir al índice o no. Pero es importante para muchas personas con las cuales también he hablado el hecho de tener una persona detrás con la cual poder hablar y que te explique por qué está comprando o vendiendo esas cosas. En cambio, en un índice SP500, pues esto es algo que no vas a tener. Y también es importante no siempre culpar a los gestores, ya que los inversores particulares, cuando invierten en fondos, muchas veces se equivocan ellos mismos al vender y comprar queriendo ir a lo que más está de moda y lo que más está creciendo en el corto plazo, y eso sesga mucho sus resultados a largo plazo, porque no mantienen la psicología adecuada. Por ejemplo, Peter Lynch, quien anteriormente administró el fondo de Fidelity del 77 al 90, es considerado un inversor legendario, ya que tuvo una rentabilidad media asombrosa del 29% durante ese periodo. Sin embargo, el inversor promedio del fondo perdió dinero durante la gestión de Lynch, por culpa de, como digo, de ir comprando y vendiendo a corto plazo. También es cierto que no solo debemos escoger o un fondo o un índice, sino que también podemos tener una cartera mixta. Hay mucha gente que tiene carteras mixtas con varios fondos de diferentes temáticas o sectores, y aparte también tiene ETFs del SP500 o de otros fondos mundiales, europeos, etcétera. Eso ya es un poco a partir de las condiciones y las preferencias de cada inversor. De hecho, también tenemos diferentes tipos de inversiones. Por ejemplo, la cartera permanente, que es una cartera todoterreno que tiene liquidez, acciones, bonos y oro. Se trata de una cartera que no va a tener un retorno muy elevado, pero que tampoco va a tener una caída muy drástica, o al menos así lo ha hecho durante muchos años. Y aunque a lo mejor esta cartera no va a batir por mucho a la inflación y va a tener un retorno estratosférico y muy elevado, sí que es apta para personas que a lo mejor tienen un punto de vista más patrimonial y de conservación de ese patrimonio y no quieren asumir esa volatilidad. También es apto. Al final hay miles de perfiles y cada uno se adapta con lo que va
en base a sus características y sus condiciones personales. Por otro lado, y como tercera opción, también tenemos la gestión de la cartera personal. Hay mucha gente que como hobby o como trabajo, por ejemplo, yo, gestionamos nuestra propia cartera personal. En mi caso es un proyecto que se llama Turtle Capital, en el cual enseño dónde invierto, lo que compro, lo que vendo, la cartera, el dinero invertido y la evolución del retorno. En este caso es donde más retorno puede haber, pero obviamente el riesgo también aumenta. Gestionar nuestro patrimonio como inversores particulares nos da muchas ventajas respecto a los gestores. Esto ya lo he explicado muchas veces, pero básicamente nos da una mayor flexibilidad, la posibilidad de concentrar nuestra cartera, nos deja invertir en compañías con muy poca liquidez y muchas otras cosas. De hecho, te voy a dejar aquí el último episodio de la cartera Turtle Capital por si te interesa ir a ver un poco de manera más detallada cómo invierto y cuál es mi cartera actual. Y aquí lo importante y otra cosa que destaca Warren Buffett es que para invertir no requieres de un alto coeficiente intelectual, por lo que a lo mejor si te sientes un inversor medio y crees que no te ves capaz y a lo mejor tienes un poco del síndrome del impostor, porque dices, ¿quién soy yo para invertir en bolsa y batir al índice? Pues déjame decirte que tenemos el caso de Long Term Capital, un fondo que se creó en el 94 con las mejores mentes del mundo, incluyendo economistas ganadores de premios Nobel, para gestionar un fondo de inversión. Este fondo al principio fue muy bien, pero al final, como ves, resultó ser uno de los mayores fracasos financieros en la historia de Wall Street. Por ello te animo a que si tienes tiempo y te gusta la bolsa y quieres dedicarte a crear tu cartera, lo hagas, porque como inversores particulares tenemos muchas ventajas. Y si quieres profundizar en este caso de Long Term Capital, también tengo un vídeo en el que explico todo el caso y por qué falló y por qué se fue a la quiebra. La cuestión, y siguiendo con Warren Buffett, él mismo ganaba más dinero como inversor particular y cuando tenía un fondo mucho más pequeño que en la actualidad. Y él mismo comenta, si tuviera 1 millón hoy o 10 millones para el caso, estaría completamente invertido. Cualquiera que diga que el tamaño no perjudica el rendimiento de la inversión está vendiendo. Las tasas de retorno más altas que he logrado fueron en la década de 1950. Maté al Dow Jones. Deberías ver los números. Es una gran ventaja estructural no tener mucho dinero. Creo que podría hacerte ganar un 50% anual con 1 millón. No, sé que podría, te lo garantizo. Las acciones son un activo volátil. De hecho, las small caps o empresas más pequeñas, que son las que más dinero han dado históricamente, son las que más volátiles son. Y históricamente tienen movimientos del 60% cada año. Y ese también es un tema bastante denso, pero al final la volatilidad que siempre vemos en las acciones teóricas no equivale a riesgo. Y sobre todo en small caps, que son tan ilíquidas y se intercambian tan pocas acciones cada día que cualquier noticia o efecto a corto plazo puede provocar una gran variación en el volumen y en el precio de las acciones, cuando a largo plazo es lo que mejor le ha hecho debido a cosas obvias como por ejemplo que son empresas más pequeñas con un potencial más grande, más desconocidas, que no tienen cobertura de analistas y que como inversores particulares podemos aprovechar para investigar antes de que lleguen las manos grandes, entre otras cosas. Dicho esto, también tenemos como número 4, los activos no productivos, que son activos, como su propio nombre indica, no generan ingresos por ellos mismos, como por ejemplo el oro, las materias primas y las divisas. Al final son activos que no se revalorizan a largo plazo. De hecho, las divisas se deprecian con tanta inflación y tanta emisión de billetes, y el oro u otras materias primas como el petróleo o el aluminio, etcétera, no suben mucho más que lo que aumenta la inflación a largo plazo. Ahí, por lo tanto, sí que se puede hacer dinero, obviamente, pero no existen esos vientos de cola que vemos en las acciones, que van aumentando con la inflación y con la economía respectivamente. Esta tipología de inversiones se referencia como de suma cero, porque lo que gana una parte la pierde la otra. Además de que obviamente estos activos muchas veces van acompañados de apalancamiento al invertir vía futuros o derivados. Y esto para un principiante, sobre todo, pues puede ser peligroso. En cambio, las acciones sí que es verdad que yo puedo comprar una acción a 15, venderla a 30 y después comprarme a 30 y venderla a 90. En este tipo de activos es una apuesta de una parte en contra de la otra. Aquí tenemos el ejemplo del oro contra la inflación. Vemos que a largo plazo acaban en ese mismo punto. Y como digo, son activos no productivos. Las acciones sí que son activos productivos porque las propias empresas detrás de esas acciones generan esos productos y esos servicios. Y como digo, sí que es cierto que hay grandes inversores que han ganado mucho dinero haciendo este tipo de inversiones en activos no productivos, como George Soros o Stanley Druckenmiller, por ejemplo, con su mayor o más famosa operación en contra de la libra, en contra del Banco de Inglaterra, que de hecho también tengo un vídeo explicando cómo se hizo esa operación que te lo dejaré aquí arriba. Pero sí que es cierto que tienen algo en común, y es que todos estos, o muchos de ellos, empezaron invirtiendo en acciones individuales. Por ejemplo, el propio Michael Burry, que hemos visto en el canal muchas veces su historia de la inversión
en 2008 en contra del mercado hipotecario subprime, pero él realmente empezó siendo famoso y escribiendo un blog en los años 2000, específicamente invirtiendo en acciones y sobre todo en acciones small caps, acciones pequeñas. Y luego sí que pasó a otro tipo de activos. Yo en este vídeo intento ser flexible y los que ya seguís el canal desde hace tiempo sabéis que me gusta respetar cualquier tipo de opinión y cualquier tipo de inversión. Al final hay muchos inversores que han invertido en análisis técnico o fundamental o con derivados o con otras formas y han hecho dinero y es totalmente válido. Yo simplemente intento dar mi punto de vista y reforzarlo con datos objetivos. Por último, también tenemos el punto número 5, que es la inversión en activos inmobiliarios, que también es una inversión que me parece muy atractiva y tiene mucho potencial. En el siguiente gráfico podemos ver cómo $10.000 invertidos en activos inmobiliarios en Estados Unidos se han revalorizado hasta casi $60.000 en más de 40 años. Sin embargo, esa misma inversión en acciones se revaloriza hasta los $280.000. Por lo tanto, vemos esa diferencia entre las acciones y los bienes inmobiliarios, aunque también es verdad que nos faltaría añadir el rendimiento de las inversiones, de las propias inversiones inmobiliarias. Una ventaja de la inversión inmobiliaria es que se puede utilizar deuda porque es un activo mucho más estable que las acciones, ya que, por ejemplo, las acciones, debido a la volatilidad, que no equivale a riesgo, pero sí que puedes sufrir un margin call si vas apalancado. Es decir, que el broker te diga que las acciones han caído y que debes aportar más capital si realmente las quieres conservar, o que te va a empezar a cerrar posiciones para desapalancarte. Eso en la inversión inmobiliaria no acostumbra a pasar por su estabilidad. Y también en la inversión inmobiliaria, aunque obviamente yo no soy un experto, se pueden utilizar diferentes alternativas. La forma más básica y clásica es a partir de los fondos inmobiliarios, que es una de las alternativas con menor retorno, pero más accesible para el inversor medio, ya que además se puede hacer con muy poco capital. Después tenemos los REITs, que en España se conoce como SOCIMIs, y se trata de acciones de empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa. Se dedican a la compra, explotación y promoción de activos. El rendimiento superior, sobre todo de esta clase de activo inmobiliario, es debido a que tienen un tratamiento fiscal muy favorable, ya que siempre que repartan más del 90% de los ingresos en dividendos, no pagan impuestos. De hecho, vemos aquí como los REITs enfocados a la inversión de apartamentos residenciales han tenido un mejor retorno que el S&P 500 los últimos 30 años. Es una opción en la que aquí sí que no puedes utilizar deuda para invertir, pero las propias empresas ya están apalancadas para invertir, por lo tanto es un poco lo mismo. Y por último tienes la inversión en bienes inmuebles directa, que es algo que yo por ejemplo he hecho, ya habéis visto algún vídeo en el canal, y está la estrategia de comprar un activo como hice yo para después alquilarlo, aprovechando sobre todo unos tipos de interés fijos bajos, que en mi caso fueron del 1,5, o por ejemplo tienes las subastas o las promociones inmobiliarias. Pero este sí que normalmente requiere de una entrada mucho más elevada, sobre todo si es para inversión, ya que es el 60%, en cambio si es a nivel personal, en España por lo menos es del 80%, aún así es una opción muy atractiva. De hecho, incluso podríamos mezclar, como he dicho antes, diferentes tipos de inversión para también estar más diversificados, pero al final en este canal nos concentramos y hablamos de lo que sabemos mucho más, que es de acciones y de renta variable. Por lo tanto, en mi opinión, si te interesa la renta variable, puedes hacerle caso a Warren Buffett, y si no tienes esos conocimientos pero sabes que tienes que invertir, tienes la opción de indexarte en el S&P 500 o en cualquier otro índice. Y si crees que has encontrado un buen gestor o alguien de confianza que te guste y que creas en él y que creas que su objetivo se puede cumplir, es decir, el objetivo de batir al mercado, pues también puedes invertir en fondos de inversión activa. Lo que sí que te recomiendo es que no sean bancarios sino independientes, ya que hay muchos y muy buenos. Y si no, siempre puedes hacer como yo y recurrir a crear tu propia inversión particular, tu propia cartera personal. Pero en este caso sí que lo principal es que te guste el mundo de la inversión, tengas tiempo para dedicarle y inviertas, y esto también se aplica para todo tipo de inversión, e inviertas dinero que no necesites el día de mañana. Espero que te haya gustado y te haya servido mucho este vídeo. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión y aprovecho para decirte que te puedes suscribir y dejar un gran like para apoyar a esta comunidad de inversores particulares, y te voy a dejar aquí el siguiente vídeo que te puede interesar, que es este proyecto que te estoy comentando si aún no lo conoces, que es Turtle Capital, donde explico mi cartera, los retornos, el dinero, todo lo tienes aquí, puedes ir a verlo. Y para finalizar, recuerda siempre invertir con cabeza.